Todos estamos pendientes a ver qué va a pasar con el informe o con todo el escándalo de los sescos, de los centros de inspección, donde se rebajaron las multas y se hizo un escándalo ahí grandísimo, y la persona que tenía cargo de la investigación es José Cheo Hernández. Y entonces hoy sacó un informe que Jorge Colbert lo bautizó como el informe Mondongo. Lo bautizó como el informe Mondongo. Dijo que era un chorrito lo que todavía sacó como informe. ¿Qué pasó con el informe? Te voy a explicar, y estaba hablando con Colbert fuera del aire sobre eso. La situación es que todos queremos saber, incluyéndome a mí, qué pasó con el dinero que se supone que llegara al Departamento de Hacienda. Ese es el tema más importante. Sin embargo, tengo que señalar que cuando nosotros tuvimos la primera vista pública con el secretario de Hacienda, él nos dijo que no tenía nada que ver el Departamento de Hacienda con eso. ¿Qué pasó? Cuando nos contestó eso, lo citamos a una vista pública, y entonces los funcionarios que fueron a la vista pública nos explicaron ahí que en efecto Hacienda tenía que ver con eso, con el dinero que reciben, con la cantidad de malvetes que recibían. Ellos eran el que los manejaba. ¿Qué pasa? Cuando citamos al secretario de Hacienda con la documentación, es que paraliza la investigación. Así que por eso no está en el informe parcial la información del dinero. Cheo, ¿tú sabes lo que pasó o no sabes lo que pasó? Te voy a explicar. Para ponerle el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Dime qué fue lo que pasó. La gente está loca por saber. Lo que sabemos hasta hoy. No lo dice el informe. Lo que sabemos hasta hoy. 30 centros de inspección son referidos al Departamento de Justicia porque violaron la ley. Tenían máquinas que estaban de manera que no podían tener que estaban ilegalmente, hicieron inversiones fraudulentas, entregaron malvetes de manera fraudulenta, y por eso fueron referidos 30 centros de inspección. En el caso de la señora Mari Fuster. Y el DITOP lo sabía. Sesco claro, lo sabía. Claro, y me voy a explicar. El caso de la señora Mari Fuster, que renunció hoy, era la directora de la oficina del disco que realizó esta investigación. ¿Quién la realizó? El señor Arturo Elis. ¿Por qué referimos al señor Arturo Elis? Quiero aclarar un punto bien importante. El señor Arturo Elis fue el que habló sobre la situación que estaba ocurriendo con los centros de inspección. Y el señor Arturo Elis tenía razón en lo que estaba planteando. Evidentemente, en los centros de inspección hubo ilegalidades con los centros de inspección. Sin embargo, quien dirigió la investigación a esos fines fue el señor Arturo Elis. Quien cerró centros de inspección cuando no podía cerrarlo fue el señor Arturo Elis. Quien hizo los procesos administrativos de manera incorrecta. O sea, Arturo Elis es responsable de todo lo que pasó. No, porque los centros de inspección cometieron ilegalidades. Pero eso no es igual a que el señor Arturo Elis no participó o hizo de la manera incorrecta su trabajo. Así que también lo tenemos que referir, porque la vara es igual para todo el mundo, no importa quién sea. Dos cosas importantes. Pero hay dos cosas separadas. Sí. Hay una cosa que tal vez no actuó de la manera más rigurosa, no siguió los procesos, pero no es que cometió una ilegalidad como cometieron los centros. ¿Estoy en lo correcto? Me voy a explicar. Llegar a un acuerdo de pago de un centro de inspección es ilegal. Y él lo hizo, con centros de inspecciones. Llegar a un acuerdo de pago es ilegal. Tenía una multa de $100,000 y pagaba $5,000. Por llegar a un acuerdo de pago es ilegal. En el caso del centro de inspección, tú no puedes acordar un acuerdo de pago y ellos no tienen autoridad bajo reglamento, bajo ley. Dos cosas importantes dice este informe. Número uno, el salpafuera administrativo que había entre el sesco, el disco, los centros de inspección, las personas que estaban allí es épico. Número uno. Y número dos, cuando se estaba llegando al meollo del asunto, paralizaron la investigación. ¿Por qué? No sabemos. ¿Pero quién paralizó la investigación? ¿Hacienda? Lo paraliza la Cámara de Representantes. La Cámara por las investigaciones de justicia y en el FEI. Y contestando la pregunta de Humberto, lo que pasa es que el que impone la multa no puede negociarla, ni rebajarla, ni cobrar el dinero, ni mucho menos imponer multas por algo que es un delito, cuando en Puerto Rico solamente pueden acusar a los fiscales y los jueces imponer multas. No sé si por ahí me expliqué. Este tema tiene múltiples ramificaciones, pero yo coincido con el representante que hay uno que es el más importante de todo. Aquí estamos hablando de 68 empresas que están autorizadas por el gobierno a cobrarle dinero a la gente. Le cobraron, en un caso, más de 400 malvetes y licencias fraudulentas. Y ese dinero, eso fue uno, faltan 67 más. Ese dinero nunca llegó a las arcas del Departamento de Hacienda. Eso es apropiación ilegal de fondos públicos. Es un delito grave en el Código Penal. La diferencia con el informe del distinguido representante es que en la página 44, cuando él hace el referido a estas entidades, hace un referido por delito menos grave de la Ley 22 de Tránsito. Y yo lo que planteo es, él me ha explicado que va a atenderse en la próxima etapa, luego que se restituya la investigación, que confiamos que el señor presidente de la Cámara lo haga eventualmente, que eso se va a traer. Pero el problema es que el delito menos grave que está refiriendo a estas entidades no aclara
aquí hubo gente, decenas de personas que se apropiaron, sabe Dios, y de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, y no hay en el referido ninguna acción sobre ese particular, sea por falta de evidencia o lo que sea, pero no hay duda que eso era lo que el país esperaba, más allá de quién puso si el presidente no hubiese detenido la investigación, ¿tú hubieses llegado al final? Sin duda alguna. ¿Seguro? Sí, ya, porque la realidad es que el requerimiento de información ya se había pedido y ya tenía fecha de entrega en la vista pública que, ¿verdad?, se tuvo que cancelar porque se paralizó la investigación. Así que ya hubiéramos llegado a ese punto que es el más importante, y coincido con Colbert, que se tiene que atender y hay un compromiso, ¿verdad?, y va a ser así, que nosotros vamos a atender ese punto y vamos a hacer los referidos adicionales. Ya no hay más trabajo suyo, ya usted terminó la investigación y todo. No, tan pronto se reactiva la investigación, vamos... ¿Pero cuándo la va a reactivar? Tan pronto el presidente lo autorice. Pero una pregunta, ustedes refieren por una cosa, las autoridades pudieran investigar y ampliarlo y decir, espérate, también los puedo acusar por esta otra cosa. Claro, correcto, el poder de investigación del Departamento de Justicia, porque aunque el informe diga que son menos graves, cuando llegue ante un fiscal, el fiscal decide y determina que hay delitos graves, nada impide que radique esos delitos. Y yo creo que esto va a terminar en radicación de cargos por delitos no solamente contra el erario, sino contra fraude contra seguro. Porque aquí estamos hablando de la ACA, que es un seguro, y estamos hablando del seguro compulsorio, que son seguros. Y si tú pagaste tu prima y no te dieron el seguro, es un fraude al seguro. Pero sí, a mí me gustaría preguntar al presidente del Senado, en este tipo de situación, porque esta denuncia en el SECO lleva muchísimos años, pero la realidad es que los conductores que bastante pagan de peaje de gasolina, entonces para colmo también le cobran los peajes y licencias, malvetes y licencias que nunca llegan al gobierno. ¿Qué debe legislarse? Obviamente ya hay delitos tipificados, pero más allá de eso, en términos de la reestructuración de esta área dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas para corregir esta realidad de tantos años. Bueno, está la ley, están los reglamentos internos dentro de del Departamento de Obras Públicas y son los funcionarios allí los que tienen que cumplir el debido proceso para señalar a estas personas que incumplieron con los centros de inspección y las ilegalidades que sugiere que pueden haber ocurrido. Tenía que referirlo a organismos investigativos, no atribuirse los acuerdos. Tengo que ir a una pausa, pero Chevo, entonces, representante, queda confirmado y autorizado por usted de que hubo definitivamente un fraude aquí dentro del Departamento de Obras Públicas y dentro de los centros de inspección. Sí, por la cancelación de un contrato. Y quiero adelantar un tema, el lunes vamos a presentar un proyecto de ley que va a atender todo esto. Bueno, gracias a los tres. Veremos a ver qué pasa en los próximos días sobre los SECO.